Un hombre piadoso no se entrega a ningún pecado. Un hombre piadoso, justo, recto, puede entrar en pecado a través de la enfermedad, pero no se mantiene en ese camino. Él ora, como dice el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué es consentir el pecado? Complacer el pecado es cometerlo con un deleite placentero y delicioso. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, el impío, así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. En este sentido, un hombre justo, piadoso, recto, no se entrega al pecado, aunque el pecado está en él. Él está preocupado por ello, y con mucho gusto se libraría de él. Hay tantas diferencias entre el pecado en los malvados y el pecado en los cristianos, entre el veneno que está en una serpiente y el veneno que está en un hombre. El veneno en una serpiente está en su lugar natural y es delicioso, pero el veneno en el cuerpo de un hombre es dañino y utiliza antídotos para expulsarlos. Así que el pecado en un hombre malvado es encantador, está en su lugar natural. Pero el pecado en un hijo de Dios es molesto y utiliza todos los medios para expulsarlos. La voluntad está en su contra. Un hombre piadoso, recto, justo, entra en su protesta contra el pecado. ¡Oh, qué miserable persona soy! ¿Quién me liberará de esta vida que está dominada por el pecado? Nos dice Romanos capítulo 7. Un hijo de Dios, mientras comete pecado, odia el pecado que comete. En particular, hay diferentes tipos de pecados que un hombre justo no se permitirá a sí mismo. El pecado secreto. Algunos son más modestos en cometer pecados. Eso sería una mancha en su reputación. Muchos no pecarán en un balcón, pero tal vez pecarán detrás de la cortina. Pero Raquel había puesto los ídolos bajo la montura del camello y se había sentado sobre ellos. Por eso le dijo a su padre, no se enoje si no me levanto, pero aquí estoy con mi menstruación, según Génesis capítulo 31. Muchos llevan sus pecados en secreto, pero un hombre piadoso, justo, recto, no se atreve a pecar en secreto. Él sabe que Dios ve en secreto, porque conoce los secretos de cada corazón. Así como Dios no puede ser engañado por nuestra sutileza, así no puede ser excluido por nuestros secretos. Un hombre piadoso, recto, justo, sabe que los pecados secretos son en cierto sentido peores que otros, revelan más astucia y ateísmo. El pecador coloca una cortina, se hace creer que Dios no ve. Mira a los jefes de Israel, allí los tienes, cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Ellos creen que he abandonado el país y por eso piensan que no los veo, según Ezequiel capítulo 8. Los que tienen malos ojos piensan que el sol es tenue. ¿Cómo provocan a Dios? Que el ateísmo de los hombres desmiente a su omnisciencia. El que formó el ojo no lo verá, según Salmo capítulo 94. Un hombre piadoso, recto, justo, sabe que los pecados secretos no escaparán a la justicia de Dios. Un juez en el banquillo no puede castigar ningún delito más que lo que demuestran los testigos. Él no puede castigar la traición del corazón, pero los pecados del corazón son tan visibles para Dios como si estuvieran escritos en la frente. Así como Dios recompensará los deberes secretos, así Él vengará los pecados secretos. Los pecados por riquezas deshonestas. La ganancia es el cebo dorado, con el que Satanás pesca almas. El dulce olor del dinero. Esta fue la última tentación que usó con Cristo. Todas estas cosas os daré, según Mateo capítulo 4. Pero Cristo vio el anzuelo debajo del cebo. Un hombre piadoso no se atreve a viajar por las riquezas a lo largo de la carretera del diablo. Esas son ganancias tristes que hacen que un hombre pierda por fin la paz de la conciencia y el cielo. El que obtiene un patrimonio por la injusticia se llena la almohada de espinas y su cabeza se acostará muy incómoda cuando tenga que morir. ¿De qué le servirá a un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma, según Mateo capítulo 16? Un pecado amado que asedia. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos.
Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia, decía Hebreos. Por lo general, hay un pecado que es favorito. El pecado en el corazón es más aficionado. Por lo tanto, hay un pecado favorito en el corazón de ese aficionado. Un pecado amado yace en el seno de un hombre como el discípulo a quien Jesús amó. Se apoyó en su seno. Un hombre piadoso, justo, recto, no consentirá un pecado querido. Me guardé de mi iniquidad, decían los salmos. El oráculo de Apolo respondió a la gente de la ciudad de Sirra, en Grecia, que si vivían en paz entre ellos, debían hacer una guerra continua con aquellos extraños que estaban en sus fronteras. Si quisiéramos tener paz en nuestras almas, debemos mantener una guerra contra nuestros pecados más favoritos y nunca dejarlos hasta que sean sometidos. Herodes no podía soportar que se hablara de su incesto. Si el profeta se entromete con ese tema, le costará la cabeza. No toques mi Herodías. Los hombres pueden contentarse con tener otros pecados reprobados, pero si el ministro pone su dedo en la llaga y toca ese pecado, sus corazones comienzan a arder en malicia contra él. Cualquiera que sea el camino que los pensamientos van, el corazón va. El que está enamorado de una persona no puede mantener sus pensamientos fuera de esa persona. Examina qué pecado corre más en tu mente. ¿Qué pecado es primero en tus pensamientos y te saluda por la mañana? ¿Qué es tu pecado predominante? El pecado que tiene más poder sobre nosotros y más fácilmente nos lleva cautivo es el amado por nuestra alma. Hay algunos pecados que un hombre puede resistir mejor. Si vienen por entretenimiento, él puede posponerlos más fácilmente. Pero el pecado del seno viene como un pretendiente y él no puede negarlo, pero es vencido por él. El joven en el Evangelio había rechazado muchos pecados, pero hubo un pecado que lo ensució y ese fue la codicia. Cristianos marcan el pecado por el que son llevados cautivos más fácilmente. Esa es la manera en su seno. Es algo triste que un hombre es tan hechizado por la lujuria. El pecado es que los hombres usan argumentos para defenderse. Es el pecado amado, el que tiene una joya en su seno. Lo defenderá hasta su muerte. Así que cuando hay algún pecado en el seno, los hombres los defenderán. El pecado que defendemos y disputamos es el pecado que asedia. Si el pecado es la ira, suplicamos por ella. Hago bien en estar enojado, decía Jonás cuando se secó la planta. Si el pecado es codicia y lo reivindicamos y tal vez arrebatamos las escrituras para justificarlo, ese es el pecado que yace más cerca del corazón. Cuando los hermanos de José estaban afligidos, su pecado al vender a su hermano vino al recuerdo. Somos verdaderamente culpables de nuestro hermano. Por lo tanto, esta angustia viene sobre nosotros, según Génesis. Así que cuando un hombre está en un lecho de la conciencia dice, usted ha sido culpable de tal pecado, siguió en ella y lo circula como miel debajo de su lengua. La conciencia le está leyendo una triste conferencia. Ese fue el pecado amado, con seguridad. El pecado que un hombre encuentra más dificultad en renunciar de todos sus hijos, Jacob encontró la mayor dificultad en separarse de Benjamín. Así que el pecador dice, este y aquel pecado del que me ha separado, pero Benjamín debe irse. ¿Debo separarme de este delicioso pecado? Eso me atraviesa el corazón. Al igual que un castillo que tiene varias fuertes al respecto, el primer y segundo fuerte se toman, pero cuando se trata del castillo, el gobernador preferirá luchar y morir que ceder a eso. Así que un hombre puede permitir que algunos de sus pecados sean demolidos, pero cuando se trata de un pecado que la toma del castillo, nunca estará de acuerdo en desprenderse de eso. Es el pecado principal, sin duda, que tanto ama. El pecado que asidia es un pecado que provoca a Dios. Los sabios de Troya aconsejaron al rey Priamo que enviara a Helena de vuelta a los griegos, sin permitir que los encantos de su belleza abusaran más de ella, porque mantenerla dentro de la ciudad sentaría las bases de una guerra fatal. Así que debemos guardar nuestros pecados de la lila, para no enojar al Dios del cielo, y hacerle comenzar una guerra contra nosotros. El pecado que nos hostiga
es de todos los demás el más peligroso. Así como la fuerza de Sansón yacía en su cabello, así la fuerza del pecado radica en este pecado que tanto amamos. Esto es como un veneno que golpea el corazón, que trae la muerte. Un hombre piadoso, recto, justo, pondrá el hacha de arrepentimiento a este pecado y lo derribará. Él pone este pecado, como Urías, en la vanguardia de la batalla, para que pueda ser asesinado. Sacrificará a este Isaac, arrancará este ojo derecho para que pueda ir al cielo. Un pecado vivido prueba que en el corazón no es sano. El que esconde a un rebelde en su casa es un traidor de la corona. La persona que se entrega a un pecado es un hipócrita traidor. Un pecado vivido dará paso a más, ya que un pequeño ladrón puede abrir más la puerta. Los pecados están unidos y encadenados. Un pecado se basará en otro. El adulterio de David dejó paso al asesinato. Un pecado nunca va solo. Si hay un solo huevo en el nido, el diablo puede criar en él. Si usted obedece en todas las leyes menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran todas. El rey puede hacer una ley contra el delito grave, la traición y el asesinato. Si un hombre es culpable de solo uno de estos, es un transgresor. Un pecado vivido impide que Cristo entre en tu corazón. Una piedra en la tubería mantiene fuera el agua. Un pecado consentido obstruye el alma y evita que las corrientes de la sangre de Cristo corra hacia ella. Un pecado vivido echará a perder todos tus buenos deberes. Una gota de veneno estropeará una copa de vino. Abimelech, un hijo bastardo, destruye a 60 de sus hermanos, según Jueces, capítulo 9. Un bastardo pecador destruirá 70 oraciones. Una mosca muerta echará a perder toda la caja de ungüento precioso. Un pecado vivido será un gusano que come la paz de la conciencia del ser humano. Quita el maná del arca y deja solo una vara. ¡Ay! ¡Qué escorpión hay adentro! Un pecado es un pirata que roba a un cristiano de su comodidad. Una cuerda discordante pone toda la música fuera de tono. Un pecado vivido en el que se estropea la música de la conciencia. Si solo se permite un pecado en el alma, dejas abierto un hueco para que el diablo entre. Un soldado puede tener solo un hueco en su armadura y la bala puede entrar ahí, como si no tuviera ninguna armadura puesta. Así que si estás a favor de un solo pecado, dejas una parte de tu alma desprotegida y la bala de la ira de Dios puede entrar allí y dispararte. Un pecado vivido puede apagarte del cielo. ¿Qué diferencia hay entre ser excluido del cielo por un pecado o por muchos pecados? Una piedra de molino hundirá a un hombre en el mar, así como 100. El pecado albergado en el alma no nos será apto para el sufrimiento, que tan pronto puede llegar a una hora de juicio. Un hombre que se ha lastimado el hombro no puede llevar una pesada carga, y un hombre que tiene alguna culpa en su conciencia no puede llevar la cruz de Cristo. Un pecado no memorizado en el alma dará a luz el fruto amargo de la apostasía. Mata el pecado de Goliat que hay en tu corazón. La gracia y el pecado pueden estar juntos, pero la gracia y el amor por el pecado no lo pueden hacer. A esto, queridos oyentes, los estimulo a que oren. Es la oración que Dios nos halla en el corazón. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 27, dice: Dios mío, yo me atrevo a pedirte esto porque tú has dicho que mis descendientes serán siempre los reyes de tu pueblo. Cuán a menudo Dios hace para sus siervos lo que ellos desean hacer para Él. David deseó edificar casa al Señor, y el Señor le edificó casa. ¿Cómo llegó David a pedir esto? Dice que encontró esta oración en su corazón. Nos dice que lo encontró. Esto significa que la había buscado. Los que oran al azar nunca serán aceptados. Debemos buscar cuidadosamente nuestras oraciones, en su corazón, no en un libro, no en su memoria, no en su cabeza, ni en su imaginación, ni tan solamente en su lengua, sino en su corazón. Esto demuestra que tenía un corazón para Dios. Sabía dónde estaba, podía mirar a Él, y a veces lo escudriñaba. Debía tener un corazón vivo, de otro modo no habría encontrado una oración viva en Él. Debía tener un corazón creyente, de otro modo no había encontrado esta oración en su corazón. Debía tener un corazón serio
no petulante, olvidadizo, frío, indiferente. De otro modo, habría encontrado un millar de vanidades en él, pero no una oración. ¿Qué clase de oración encontrarías en nuestro corazón en este momento el Señor? Pero ¿cómo vino a estar esta oración en su corazón? El mismo Espíritu del Señor lo instruyó acerca de cómo orar, dándole un sentimiento de la necesidad. Las grandes bendiciones nos enseñan nuestra necesidad, tal como ocurrió con David. El Señor le inclinó a orar. Ha sido dicho que una persona absoluta haría innecesaria la oración, mientras que la primera influencia de una tal promesa es sugerir oración. El Señor inclinó el corazón de David, calentándolo. La oración no sale de un pozo helado. Pero ¿cómo puede encontrar oración en nuestros corazones? Mirando el interior de nuestros corazones y escudrinándolo inteligentemente, pensando en nuestras necesidades, y esto le surgirá peticiones, pensando en nuestras tentaciones, y esto humillará a clamar al Señor, pensando en las promesas, los preceptos y la doctrina de la verdad, y cada una de estas cosas nos pondrá de rodillas. Debemos tener a Cristo en nuestros corazones, y Él seguirá la oración. Debemos vivir cerca de Dios, y Él nos hablará a menudo. En nuestros corazones está lleno de vanidad, mundanalidad, ambición, impiedad. Recordemos que lo que es nuestro corazón somos nosotros. El predicador escocés Robert Murray Machen decía: una gran parte de mi tiempo es empleado en poner mi corazón a tono para la oración. Mientras tanto, también el predicador presbiteriano inglés Robert Leighton decía: no es un membrete dorado y una letra impecable lo que hace que una petición prevalezca cerca de un rey, sino el sentido de ella. El rey, a quien nosotros nos dirigimos, discierne el corazón, y es el sentido lo que él mira tan solo. Él escucha para oír, y entiende lo que no decimos. Todas las otras excelencias de la oración no son sino la forma y lo externo de ella. Esto es la sustancia y su vida. Quiero animarte que en todos nuestros problemas, en todas nuestras pruebas, en todas nuestras tentaciones, en todos nuestros pecados y lo que sea que te esté pasando, no se olvide que Dios está disponible si usted clama a Dios. Clama a Dios, como dijo Jeremías. Dios le dijo a Jeremías cuando estaba en la prisión: usted puede estar en la prisión hoy, en alguna celda, en algún lugar o atado por algo. En Mateo capítulo 21, versículos 10 al 14, podemos leer: cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y las multitudes decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y le dijo: escrito está, mi casa será llamado casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces ciegos y cojos vinieron a él en el templo, y él los sanó. Yo creo que no podemos hacer nada hasta que oremos. Alguien dijo esto, y creo que fue John Wesley: parece que Dios no hace nada excepto en respuesta a la oración. Santiago lo dice así: no tenéis porque no pedís. Estamos recordando a la audiencia de que Dios está vivo y sus oídos están abiertos a su clamor. Él sabe que no podemos andar solos sin su ayuda en este mundo. Y es por eso que vino el Señor Jesús. Es por eso que el Señor Jesús enseñó sobre la oración. Él dijo que si pedimos al Padre cualquier cosa en su nombre, de acuerdo a su voluntad y a la voluntad de Dios, Él lo hará. Sí, Dios lo dará. Le dijo Jeremías: la palabra de Dios vino a Jeremías estando en prisión, no importa qué clase de problema tenga usted. La palabra de Dios puede venir a usted. La voz de Dios puede venir hasta usted, y le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando usted clama, Dios le muestra la salida. Cuando usted ora, Dios le dará revelación y conocimiento. Pero a Jesús le dijo a la gente de aquel día: ellos se habían olvidado de la oración, se habían olvidado de los milagros, y estaban en contra de todo lo que Jesús hacía. Pues habían convertido a la casa de Dios en un lugar para hacer dinero, vendiendo palomas y otros animales, acaparando todo el dinero que podía ser una operación comercial. Y Jesús tomó un látigo y los echó a todos. Ese no es el Jesús manso y suave, ese es el león de la tribu de Judá. Él les dijo, no de una manera incierta, y hoy debemos escucharlo:
dijo, está escrito, la casa de mi padre será llamada casa de oración para todas las naciones. Y esto es lo que estoy enfatizando aquí. Gracias a Dios, yo creo que Dios oirá el clamor de un pueblo que de verdad ora. No solo hay que decir, oh, bendiciones. Tenemos que orar. Tenemos que orar por las naciones del mundo. Tenemos que orar por los que están atados, por las drogas, el alcohol. Tenemos que orar por nuestros jóvenes que se sienten impulsados a tiroteos y al suicidio. Y todo lo que sucede ahora, debemos orar por nuestras ciudades. Debemos orar por nuestra nación, nuestros líderes. Tenemos que orar. La Biblia dice, si mi pueblo diga, yo soy uno de ellos. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ha sido usted, llamado por el nombre del Señor. ¿Vio? No le toca al mundo el enderezar las cosas. Dios dijo, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humillar y orar y buscar en mi rostro, entonces yo oiré del cielo. Si mi pueblo, entonces yo, entonces usted y yo. Es necesario que el pueblo de Dios se levante a orar y echar al diablo fuera de nuestros hogares, echar nuestros pecados de nuestro corazón, de nuestras vidas. Cuando usted ora, una de las facetas de la oración es la adoración y comunión y acción de gracias. Entrando en sus puertas con acción de gracias y alabanza. Todo eso, pero otro punto sobre la oración es que usted une sus manos con Dios y sus promesas para estar firmes en contra del diablo y las fuerzas del demonio. El diablo es el que causa problemas. Dios es el que libera. Entonces, en la oración nos humillamos y adoramos a Dios y le recordamos a Dios de sus promesas. Y luego, lo que yo hago a menudo, me vuelvo y le digo al diablo, usted es fuerzas del demonio. Yo quiero darles órdenes en el nombre del Señor Jesucristo. Saca tus manos de mí y de mi familia. Saca tus manos de mi iglesia, aquí en Buenos Aires, Argentina. Saca tus manos de lo que yo estoy orando en el nombre de Jesús. Te mando que te vayas y sabe que Dios le dará un amén detrás suyo. Oí de un oso pequeño que estaba tan feliz. Este osito andaba por todas partes y todos se le escapaban. Entonces él se dijo, oh, yo debo ser alguien de verdad, pues todos escapan de mí. Luego se dio cuenta que detrás suyo estaba un oso grande. Era su padre. No huían de él, huían del gran oso que estaba detrás de él, que era el padre. El diablo no huirá de mí, pero yo tengo el gran Padre detrás mío. ¡Aleluya! Yo tengo a Dios, quien es Jehová Jireh, y llevo su nombre, y no es mi nombre que yo oro, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Él puede edificar la iglesia, lo único que yo he hecho es escucharla. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Fíjese que él llama su iglesia. Nosotros las podemos llamar iglesia bautista, metodista, católica, presbiteriana, ortodoxa, menonitas, pentecostales, cualquier otra cosa. Iglesia libre, iglesia atada, hermanos libres. Toda clase de nombre, pero Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. No es tu iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor Jesucristo. Alguien dijo, me han robado las ovejas. No son sus ovejas, son las ovejas del Señor Jesús. Él dijo, edificaré mi iglesia, y eso es lo que Jesús está haciendo hoy. Está edificando iglesias locales en todo el mundo. Fíjese lo que dijo, la casa de mi Padre, esta iglesia será llamada casa de oración. Es por eso que podemos decir que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia. Oh sí, debemos darnos cuenta que las puertas del infierno no prevalecerán porque su iglesia es una casa de oración. Y el mundo debe escucharnos y no de nosotros. Que la iglesia local es un lugar donde la gente se salva y se sana y se libera, es libertada. Yo no conozco a quienes hablamos hoy por la radio, pero quiero que sepa que hay gente que ha abandonado, que piensan que están atados para siempre con la heroína, la cocaína, el alcohol, la concupiscencia o la pornografía y todo eso. Usted piensa que está atado para siempre y que nadie lo puede sacar. Yo quiero que sepa que nosotros servimos a Jehová Jireh, el Señor, quien proveerá, el Señor que librará, que está vivo, y si usted clama a Él le librará. Las regiones infernales de la oscuridad no prevalecerán en contra de mi iglesia. Y una razón es que la iglesia sabe quién es.
es en Colosenses, dice, dando gracias al Padre, que nos ha hecho dignos de participar en la herencia de los santos en luz. Gracias a Dios nos hizo dignos. Usted no tiene que ser digno para venir a Dios. Venga como es, como yo, sin ninguna arruga, estoy con la sangre que se derramó por mí. Oh, Cordero de Dios, yo vengo aquí. Usted no tiene que limpiarse, venga sucio como está, y Dios le hará digno. Gracias a Dios que Él se hizo pecador por nosotros, para que nosotros seamos la justicia de Dios. Le digo que Dios quiere que sepamos que somos dignos. Él nos ha librado, la Biblia dice, Él nos ha hecho dignos de participar de la herencia de los santos en luz. Escuche, el primer paso en la oración es saber que Dios le ha hecho digno. El arma más grande que el diablo usa es cuando usted se arrodilla a orar. Él le dice, ¿a quién estás hablando? ¿Qué derecho tiene de hablar con Dios? Mira lo que has hecho, mira tu pasado, toda esa condenación, culpa. Y usted comienza a razonar. La oración ferviente del justo puede mucho y yo no soy justo. Entonces el diablo dice, sí, amén. Tú no eres justo, escúchame. Dios le ha hecho digno. Dios le ha hecho digno. Ese es el primer paso de la oración. Les digo, estamos lavados en la sangre de Jesús. Él ha limpiado nuestro registro. Hemos sido declarados no culpables. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Es por eso que la Biblia dice que tenemos audacia para entrar por la sangre de Jesús. La Biblia dice con audacia, que podemos venir con audacia al trono de la gracia, para que podamos obtener misericordia y encontrar gracia y ayuda en el tiempo de necesidad, porque nos hacemos audaces. ¿Por qué Él nos ha hecho dignos? Sabe que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, Él aprieta una tecla de la computadora y borra su pasado. Esto nos pone muy contentos. Usted jamás podrá mirar a mi pasado. Nunca. Usted jamás podrá mirar a mi pasado. Muchos de ustedes están contentos que su pasado fue borrado, porque Él lo ha borrado. Sabe que si usted diría a Dios ahora mismo, usted ha nacido de nuevo, y usted le dice, Señor, siento mucho lo que he hecho este año, este otro año, y así. Dios dice, déjame ver tu registro. Él va y revisa tu registro, y le contesta, todo lo que tengo es el registro de que tú has hecho a Jesús el Señor de tu vida, y estás lavado en la sangre de Jesús. Vamos, gocémonos un rato. Usted nunca podrá orar mientras se siente condenado. Si ha hecho algo malo, la Biblia dice que Él es justo y fiel para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra iniquidad. Él hará eso y restaurará nuestra comunión, pero nuestra relación con Dios ha sido sellada mediante nuestro arrepentimiento. Cuando andando hacemos algo malo, nosotros venimos a Dios y le decimos a Dios, perdónanos. Eso afecta a nuestra comunión, pero no nuestra relación. Nuestra relación es que hemos nacido de nuevo. No solo nos ha hecho dignos para gozar de la herencia de los santos en luz, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y en esos dominios de oscuridad. Él tiene control sobre toda esa gente en ese dominio de tinieblas y Él los arrastra al infierno. A lo mejor usted está en ese dominio de tinieblas y Él lo ha cegado la mente. Y usted va camino al infierno, y usted no está salvo, no ha nacido de nuevo. Él tiene ese poder sobre usted, el poder del infierno. Lo ata al reino de las tinieblas, pero cuando hace Jesús el Señor de su vida, Él dijo, Él nos ha librado del poder de las tinieblas. Satanás no tiene poder sobre nosotros, a menos que seamos ignorantes y cedamos. No deis lugar al diablo, porque el libro de Efesios capítulo 4 dice, porque si el diablo tiene algún lugar es porque usted se lo ha dado. No deis lugar al diablo. La Biblia dice que Dios nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Taylor Osborne dijo, yo sabía tener miedo de los demonios, hasta que me di cuenta que ellos tenían miedo de mí. Cada vez que usted se levanta de nuevo, Él dice, oh no, Él se despertó de nuevo. Escuche, usted tiene que ponerse firme. Usted ha sido librado del poder del diablo. El diablo no tiene poder sobre el Hijo de Dios, a menos que usted se lo ceda. No importa lo que usted sienta, no importa las apariencias. El diablo no tiene poder, y yo no le doy
poder en mi vida. Y si usted peca y comienza a dormir con otros, y a cometer adulterio, y a usar el nombre de Dios en vano, y rompe su comunión, el diablo entrará, y vendrá en contra de su vida. Pero el diablo no va a tener parte en mí. Diga, diablo, no tienes parte en mí. Dios nos ha librado del poder de las tinieblas, nos ha librado de su poder, no solo que hemos sido librados de su poder. Ahora escúcheme bien, usted que ora, escúcheme, pero no solo nos ha librado de su poder, pero se nos ha dado autoridad sobre el diablo y su poder. Jesús dijo, he aquí os doy poder sobre todo el poder del enemigo. No tengan miedo al diablo, a menos que usted le haya dado lugar. Jesús dijo, os doy poder sobre todo el poder del diablo. Escúcheme bien, en oración nosotros debemos estar firmes. Estoy viendo a la gente en Bulgaria, yo puedo estar firme en mi lugar y puedo hablar a los principados de oscuridad en Bulgaria, y ellos obedecen rápidamente como si estuviera en Buenos Aires. Dice en la Biblia, finalmente hermanos, sed fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en contra de todas las acechanzas del diablo. Dios dice que nosotros podemos estar firmes en contra de todas las acechanzas del diablo. Digan, yo puedo, díganlo de nuevo, ¿ve? Es por eso que usted tiene que asistir a una buena iglesia. Debe estar en una iglesia donde se le enseñe la palabra, su autoridad, su posición, su poder y todo lo que tiene en Dios, porque si no el diablo va a enseñorearse sobre usted todos los días de su vida. No luchamos contra carne y sangre, sino que contra principados, poderes y gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo hecho todo, todavía estará firme. Así es como Dios nos ve. Levántese, déjese de llorar como un bebé. Levántese y comience a reprender al diablo. Levántese y dígale, diablo, vete de mi vida, vete de mi casa. Podemos estar firmes en el día malo, y habiendo terminado todo podemos estar todavía firmes. Si sabe quién es su autoridad y su poder en la oración, en el nombre de Jesús, cuando la batalla se haya terminado, usted estará firme y el diablo quedará bajo sus pies. Dice, vestido de toda la armadura de Dios. Fíjese que luchamos contra los principados, poderes y gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestiales. Otra traducción dice, contra los grandes príncipes satánicos, los grandes gobernadores de la tiniebla. Pero el menor de los hijos de Dios, lavado en la sangre de Jesús y con el nombre de Jesús, tiene más poder que todos estos principados. Tiene poder sobre el diablo y todo lo que están por debajo suyo. No es culpa de Dios, es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Muchos dicen, yo he clamado y no sé más qué hacer. Yo le digo lo que tiene que hacer. Póngase firme y eche fuera el diablo. Alguien dirá, oh Dios, ¿por qué has hecho esto y esto? Dios no lo ha hecho. ¿A qué clase de iglesia está asistiendo usted? ¿Quién es su enemigo? Dios no es un enemigo, el diablo es su enemigo. Usted dirá, pruébelo. La Biblia dice, su adversario, el diablo, anda como león rugiente, pero en oración estamos firmes por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tu familia. Estamos firmes por los enfermos, por las naciones del mundo. Estamos firmes, ¿sabe? Estamos hablando de la oración. Sé que muchos creen en la oración, otros no entienden que es la justicia de Dios y de que ya fue lavado con la sangre de Jesús. Y yo creo que este programa hoy le ayuda a verlo. Eso no es orgullo, es creer que Dios le ha dicho la verdad. Usted debe levantarse de su inferioridad, pues que no hay condenación contra usted, que Dios no tiene nada en su contra, que la sangre de Jesús lo limpia y usted tiene el derecho a levantarse en autoridad en contra del diablo. Pero lo primero que debe hacer es salir del territorio del diablo al reino de Dios. Dios dice que Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Usted podrá estar en el reino del diablo hoy, pero puede salir porque Dios le está llamando con este programa, y quiero que haga una oración. No importa cuán usted malo sea, o cuán impío, o qué bueno sea usted, o cuán religioso sea usted. Esté registrado en alguna iglesia, pero necesita oír, necesita clamar a Dios. Él oirá su clamor y le salvará y le librará hoy. ¿Por qué no hace una oración? Ponga una mano en su corazón y diga, oh Dios, yo sé que soy un pecador, tú lo sabes, y me arrepiento.
de todo el mal que hice. La Biblia dice que Cristo murió por pecadores. Estoy cansado que el diablo se enseñoree de mí. Estoy cansado de mis problemas, del dolor. Yo no quiero morirme e ir al infierno. Ya tengo el infierno aquí en la tierra. Yo quiero ser salvo. Quiero dar mi vida a ti, Jesús. Jesús, abro las puertas de mi corazón. Te pido, Jesús, que entre a mi corazón. Ahora, sé mi Señor y mi Salvador. Doy la espalda al diablo, al mundo, a los demonios. Y nunca me volveré atrás. Nunca, nunca, nunca más me volveré atrás. Jesús, hoy tú eres mi Señor. Oh Dios, que el cielo lo registre. Oh Dios, escríbeme mi nombre y apellido en el libro de la vida eterna. Hoy Jesús es mi Señor y yo soy salvo y soy librado con su poder. Amén, amén y amén. Esto fue Predicando en el Infierno, de José Antonio Silva. No te olvides darle like y compartir. Suscríbete a nuestro canal El Rincón de las Águilas.